revelado, el extraordinario destino del hijo oculto de un millonario, transformado por una Emple. Diego siempre había sentido que su vida era un rompecabezas incompleto. Desde niño, había escuchado las historias de su madre, Teresa, sobre sacrificio y trabajo arduo, y cómo cada día debía levantarse antes del alba para luchar por un pan en la mesa. Esa realidad, dura y cruda, lo había moldeado. A sus 28 años, trabajaba como asistente en un prestigioso bufete de abogados en su pequeño pueblo de México, donde cada documento que revisaba le recordaba su sueño de un futuro mejor. Pero todo cambió en un instante, aquella tarde de marzo, cuando Mariana, su mentora, lo llamó a su oficina. «Diego, necesito hablar contigo». Su voz, a pesar de ser suave, traía consigo un peso inmenso. A medida que él avanzaba hacia su escritorio, el corazón le latía con fuerza, un eco de dudas e incertidumbre. La revelación que siguió fue como un rayo en un día despejado. Era el hijo oculto de Manuel Montoya, un millonario influyente que había dejado atrás todo lo que conocía por una vida de excesos. Las emociones se desbordaron en su interior. La incredulidad chisporroteaba su mente con preguntas perturbadoras. ¿Por qué nunca lo busqué? ¿Debo acceder a esa riqueza que podría cambiarlo todo? Diego sentía una mezcla de felicidad y traición. El dolor de la pobreza que había conocido durante toda su vida se enfrentaba a una esperanza que jamás había imaginado. Pero ¿a qué costo? La imagen de su madre apareció en su mente, radiante pero fatigada, sus manos callosas, su voz firme pero llena de amor. ¿Iba a traicionar esos valores en los que había sido educado? Mientras su mente luchaba en una batalla interna, la responsabilidad hacia su madre lo arrastraba hacia la tierra, y el brillo del mundo de su padre lo empujaba hacia lo desconocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, despertó en él un deseo insaciable de descubrir más. Así que comenzó a investigar, convirtiéndose en un visitante clandestino en el que alguna vez había sido un mundo ajeno. Sin embargo, en cada evento y reunión, la avaricia y el desprecio de aquellos que lo veían como un intruso lo devoraban. En la gala de beneficencia, sintió sus miradas críticas como dagas afiladas. Su apariencia humilde era un recordatorio del ciclo del que había luchado por escapar. La incomprensión lo apretaba como un corsé, mientras su padre, un extraño en su vida, se movía con una arrogancia que lo hacía sentir aún más insignificante. A cada paso que daba, la relación con su madre comenzaba a desgastarse. Las discusiones se tornaban más frecuentes. Teresa, sintiéndose traicionada por aquel destino que Diego parecía anhelar, recordaba con lágrimas en los ojos lecciones de humildad. Cada enfrentamiento era un golpe en el corazón. Al final del día, su voz retumbaba en su mente, tornándose en un eco aterrador de lo que realmente significaba ser familia. Su confrontación final con Manuel fue un estallido de emociones que llevaba meses construyendo. Las verdades no contadas hacían que la tensión fuera palpable. En ese instante, el secreto que había mantenido su padre se desbordó, revelando historias de dolor y sacrificio que habían perseguido a Diego toda su vida. Pero al mismo tiempo, la luz y la oscuridad en su corazón se fundían en una confusión abrumadora. Diego se encontraba entonces al borde de la decisión que podría romperlo o liberarlo. Su futuro, atrapado entre los valores que lo habían forjado y la oportunidad de un mundo deslumbrante, pendía de un hilo. ¿Qué camino elegiría? La respuesta vibró en el aire, dejando en suspenso el destino que había estado buscando. La confusión que inundaba la mente de Diego era como una tormenta. Los ecos de su confrontación con Manuel resonaban en su cabeza, mezclándose con los recuerdos de la vida modesta que había llevado junto a su madre. ¿Realmente estaba preparado para darle espalda a todo lo que conocía? Era una dualidad que le desgarraba el alma, el deseo de pertenecer a un mundo donde la abundancia lo abrazaba y el cariño de su madre, el pilar de su vida, le recordaba la esencia de su ser. Decidió que necesitaba aclarar sus pensamientos, así que se dirigió a un café cercano, un lugar refugio de su infancia.
Allí, rodeado del aroma a café recién hecho, comenzó a escribir en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Con cada palabra que plasmaría en el papel, sentía que liberaba parte de la carga que llevaba. Los conflictos que bullían en su interior se transformaban en preguntas que urgían respuestas. ¿Quién era realmente Diego Montoya? ¿Era un producto de su madre o del legado de su padre? Delante de esa hoja en blanco, intentó enfrentar su miedo de un modo tangible, reflexionando sobre lo que significaba para él la riqueza y el estatus. Las horas pasaban mientras su pluma danzaba frenéticamente sobre el papel. De repente, una idea ecléctica tomó forma. Lo que realmente deseaba no era la riqueza en sí, sino el poder de elección que ésta traía consigo. Nunca había tenido la opción de decidir, siempre había sido empujado por la necesidad y el deber. Con cada palabra escrita, visualizaba un futuro donde no solo podría proveer para su madre, sino también moldear su propio destino. El día siguiente se presentó radiante, y Diego se propuso ir a buscar a Mariana para compartir sus reflexiones. Ella había sido más que una mentora. Era su brújula en esta tormentosa travesía. Con cada paso hacia la oficina, su determinación crecía. Nadie podría decirle que el dinero era la única clave para el éxito. De hecho, puede que toda aquella ostentación, aquellas miradas desdeñosas en las galas, no fueran el fin que buscaba, sino un trampolín hacia una vida más significativa, donde pudiera usar su voz. En la oficina de Mariana, las palabras fluyeron con la fuerza de un torrente. Le habló de sus descubrimientos, de su deseo de hacer algo más, de crear un camino propio que honrara a su madre y a su padre por igual. Mariana lo escuchaba con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que el mundo empresarial podía ser una trampa que atrapa sin compasión. Pero, Diego, ¿qué harás tú para diferenciarte de lo que ya existe? ¿Tienes un plan? Preguntó. La incertidumbre de esa pregunta lo atravesó como una espada. Un plan. Nunca había considerado ninguna estrategia más allá de la supervivencia. Pero en ese momento, un destello de creatividad lo iluminó. Tenía habilidades latentes que nunca había explorado. Había crecido resolviendo problemas con ingenio, adaptándose a situaciones adversas, creando relaciones donde otros veían competencia. Tal vez su verdadero talento radicaba en poder unir tanto el legado de su madre como la influencia de su padre. La revelación encendió una chispa compleja en su interior. Un deseo genuino de explorar su potencial integralmente. Diego se sentía como si hubiera encontrado un nuevo propósito, un camino hacia el autoconocimiento, lejos de las sombras de una herencia que no comprendía del todo. Esa noche, después de una larga jornada de trabajo y reflexión, decidió dar un paso más allá. Contactó a un viejo amigo de la universidad, alguien con la que nunca había explorado su conexión, un empresario que había pasado por dificultades pero había logrado resurgir. Tal vez, en su historia, podría encontrar no solo inspiración, sino una guía. Mientras escribía el mensaje, una pregunta inquietante cruzó por su mente. ¿Cómo reaccionaría Manuel si descubre que su hijo había decidido forjar su propio camino? La imagen del rostro de su padre, la mezcla de sorpresa y decepción, lo golpeó con fuerza. Pero, en el fondo, una sensación renovada contundía su determinación. Era hora de dejar de ser un espectador en la historia de su vida y convertirse en el autor que siempre había soñado ser. La presión en su pecho se convirtió en una liberación. Pero una pregunta persistía. ¿Realmente podía desafiar las expectativas de un padre que apenas conocía? Mientras apretaba el botón de enviar en su teléfono, la respuesta vibraba en el aire, pesada como una piedra. ¿Estaba listo para enfrentar el embrollo de esta nueva realidad sin perderse en el proceso? Una semana después, Diego recibió una respuesta de su amigo Javier. La emoción lo invadió, pero también una inquietud latente. Al leer el mensaje, se dio cuenta de que Javier estaba igual de ansioso por compartir su experiencia. Había luchado por salir de la sombra de la quiebra y tenía muchas lecciones que ofrecer sobre resiliencia y reinvención. Esa tarde, acordaron encontrarse en un pequeño restaurante que solían visitar hace años, un espacio donde los recuerdos se entrelazaban con el presente que tanto anhelaba moldear. Camino al encuentro, Diego reflexionaba sobre su trayectoria. Nunca antes había tenido la valentía de conectar con alguien que no fuera Mariana sobre sus aspiraciones. Javier, aunque era de su misma edad, había experimentado una vida contrastante. Él había tomado riesgos, había fracasado y había logrado levantarse una y otra vez. En vez de sentirse intimidado,
comenzaba a vislumbrar cómo podía permitir que esas historias impactaran su propio rumbo. Cuando llegó al restaurante, Javier ya lo esperaba. La energía de su amigo le resultó familiar y reconfortante. Estaban sentados unos minutos cuando Javier comenzó a compartir su historia, no como un relato de victorias, sino como un viaje a través de fracasos y aprendizajes. Su discurso era claro, honesto y cargado de vulnerabilidad. Habló sobre cómo el miedo al juicio y a la decepción lo había mantenido estancado en el pasado, hasta que decidió que su mayor desafío no eran las expectativas ajenas, sino las que se imponía a sí mismo. A medida que las palabras de Javier resonaban en su mente, Diego sintió que una revelación se gestaba en su interior. Reconoció que su vida había estado regida por el deseo de complacer a otros. Cada acción parecía estar dictada por el sufrimiento de su madre o por los mandatos de su padre. Pero aquí estaba, escuchando a alguien que, a pesar de sus desafíos, había tenido la agilidad de reinventarse múltiples veces. Era un espejo de lo que podía llegar a ser. Javier, con una mirada intensa, le preguntó, ¿por qué no te permites ser tú mismo? ¿Qué es lo que realmente deseas construir? La pregunta lo dejó momentáneamente perplejo. ¿Qué deseaba realmente? La idea de un camino definido comenzó a formarse en su mente. Mientras saboreaba cada bocado de su comida, recordó las pasiones olvidadas, los sueños que había dejado escapar por miedo a lo desconocido. Visualizó un proyecto que combinara sus habilidades sociales y su deseo de impactar. No podía limitarse a la idea de tener una empresa de éxito. Quería que su futuro estuviera ligado a algo más significativo. Y ahí, en el fondo de su corazón, supo que eso significaba un compromiso genuino hacia sí mismo y hacia las personas que realmente le importaban. Al final de la cena, Javier lo miró a los ojos y sonrió. Diego, si hay algo que he aprendido, es que los mayores fracasos suelen ocurrir cuando intentamos ser lo que los demás desean que seamos. A veces, la mejor forma de avanzar es desnudarse de esas expectativas y abrazar la vulnerabilidad. Las palabras se quedaron grabadas en su mente. La vulnerabilidad, ¿realmente podía ser una fortaleza? Era un concepto que Diego jamás había contemplado. Esa noche, mientras regresaba a casa, su determinación crecía. Quería construir un proyecto que significara algo, que no solo le diera sentido a su vida, sino que contribuyera a algo más grande. Sin embargo, también sentía que el despliegue de sus ideales podía generar un conflicto directo con su padre. ¿Manuel aceptaría que su hijo decidiera seguir un camino completamente diferente al heredado? Esa pregunta lo persiguió mientras se hundía en el colchón, sintiendo como el peso de la decisión amenazaba con aplastarlo. La madrugada llegó con la promesa de un nuevo comienzo. Pero antes de poder avanzar, sabía que debía enfrentarse a su padre. El momento de la verdad se acercaba. Sería capaz de afrontar la confrontación que se avecinaba, renunciando a las expectativas de un legado que nunca había permitido que le definiera. Mientras el sol asomaba en el horizonte, Diego sintió una mezcla de miedo y emoción. Era hora de dar el siguiente paso en su viaje. En su mente resonó un mantra: soy más que mi historia. La batalla entre lo que siempre había sido y lo que podía llegar a ser se avecinaba, y la decisión de su vida pendía de un hilo. ¿Estaba listo para dar ese salto al vacío y descubrir quién era verdaderamente? Despertó esa mañana con una ansiedad palpable. La luz del sol entraba por la ventana y, en su interior, un tumulto de emociones luchaba por salir a la superficie. La conversación con Javier había encendido una chispa en Diego, pero la sombra de su padre seguía muy presente. La inminente reunión con Manuel representaba más que una simple charla, era un punto de quiebre. Su padre, un hombre de convicción y rigidez, había construido su mundo sobre expectativas y tradiciones inquebrantables. Aquí estaba él, en la antesala de un conflicto personal que podría desbaratar su vida tal como la conocía. Mientras se preparaba para enfrentar a su padre, repetía mentalmente sus próximos pasos. Necesitaba claridad. A pesar del nerviosismo que lo invadía, Diego comprendió que debía acercarse a la conversación desde un lugar de honestidad. No iba a entrar en la sala como el hijo temeroso que había sido durante tanto tiempo, sino como un hombre que buscaba definir su propia existencia. En el camino, las dudas lo abrumaban, pero, por primera vez, decidió cuestionarlas. Se preguntaba si su padre realmente entendería su deseo de crear un proyecto que tuviera significado o si se aferraría a la noción de un hijo siguiendo los pasos de su legado. Mientras caminaba,
Las afirmaciones de Javier resonaban en su mente, la vulnerabilidad como fortaleza, la necesidad crucial de autenticidad. Al llegar a la casa, pudo sentir la tensión en el aire. El olor a café recién hecho y el ruido de la mesa colocándose creaban una atmósfera casi irreal en comparación con el caos interno que Diego sentía. Al entrar a la cocina, encontró a su padre sentado en la mesa, revisando documentos que parecían un reflejo de su vida laboral. Manuel levantó la vista al verlo y, con un gesto que parecía establecer un protocolo familiar, le indicó que se sentara. Diego tomó una respiración profunda. La conversación que estaba por desatarse no solo afectaría su futuro, sino también la relación que había tenido con su padre. Mencionó la violencia del miedo al juicio y de lo que su deseo había significado hasta ese momento. Al principio, sus palabras tartamudeaban, pero a medida que hablaba, encontró una sorprendente confianza en su voz. Papá, quiero hablarte de mis planes. Estoy pensando en algo diferente, algo que realmente sienta que es mío, pronunció con más firmeza de la que se sentía. El rostro de Manuel se tornó serio al escuchar las palabras de su hijo. La conversación se tornó en una batalla de argumentos y visiones de vida. Manuel defendía la seguridad de un camino ya trazado, mientras que Diego comenzaba a formular sus propios principios. Al ver la frustración en los ojos de su padre, Diego decidió que no se iba a rendir. Era necesario traer a la luz todos los miedos y los sueños que habían estado ocultos durante tanto tiempo. ¿No entiendes que siempre he sentido que tenía que ser exactamente como tú, incluso cuando eso me ha hecho infeliz? Preguntó Diego, el dolor y la rabia brotando con honestidad. La conversación se intensificó, revelando no solo el anhelo y la determinación de Diego, sino también la presión que su padre había sentido a lo largo de su vida. La ausencia de ese diálogo, hasta ese momento, había tejido una red invisible de malentendidos y expectativas desbordadas. Al finalizar la conversación, un silencio abrumador se apoderó del ambiente. Diego sabía que había dado un paso significativo, pero el resultado seguía en el aire. Las palabras de Javier pululaban en su mente. A veces, ser vulnerable era el primer paso hacia el verdadero poder. Ahora, estaba dejando que su padre viera la dimensión completa de sus deseos, aún sin garantías de aceptación. Mientras salía de la cocina, su corazón latía con fuerza. Había enfrentado ese primer gran desafío, sí, pero ¿podría su padre entender su necesidad de autenticidad? Un nuevo dilema surgía en su mente, la posibilidad de que esta decisión comenzara a transformar sus propios límites, pero a costa de una relación que podría verse irremediablemente alterada. En medio de esta toma de decisiones, la incertidumbre se consolidaba como una compañera constante. ¿Sería capaz de permanecer fiel a su nuevo camino incluso si eso significaba navegar por un mar de conflictos familiares? Había momentos que definían una vida, y Diego acababa de entrar en uno de ellos. Mientras contemplaba el retorno a su realidad, una certeza resonó en su interior. Para construir su futuro, tendría que desafiar no solo las expectativas de su padre, sino también las de sí mismo. Con cada paso hacia adelante, la pregunta volvía a rondar su mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? Diego salió de la cocina, sintiendo el eco de sus palabras aún vibrando en el aire. La tensión provocada por su desafío a su padre lo mantenía alerta, como si un hilo invisible conectara sus emociones a su entorno. Caminó por la casa, sintiendo el peso de la conversación. Era un nuevo tipo de liberación, una mezcla de miedo y orgullo que nunca había experimentado antes. Sin embargo, mientras atravesaba el pasillo, su mente divagaba. ¿Realmente había logrado algo significativo o solo había abierto una puerta a más conflictos? Durante los días siguientes, Diego se sumergió en su trabajo, buscando distraer su mente. Pero cada tarea se convirtió en un recordatorio de lo que había solicitado. Su pasión por el diseño gráfico se acomodaba en su rutina diaria, pero esta vez, había un trasfondo de inquietud. Se sentó ante su computadora y miró la pantalla en blanco, como si supiera que dentro de ella se escondía una versión de sí mismo que necesitaba emerger. Las palabras de Javier resonaban en su mente con cada trazo que hacía. La vulnerabilidad es una fortaleza, se repetía, casi como un mantra. Pero, a menudo, se preguntaba si esa vulnerabilidad sería suficiente para enfrentar la desaprobación de su padre. Tenía que encontrar un camino que no solo lo motivara, sino que también lo conectara con su verdadero yo. Diego comenzó a explorar proyectos individuales, algo más allá de los trabajos convencionales asignados en la empresa.
En ese proceso, redescubrió a un antiguo amigo, Carlitos, que siempre había admirado su capacidad creativa. Se reunieron en un café, y durante la conversación, Diego se sintió invadido por una mezcla de nostalgia y esperanza. Carlitos estaba trabajando en un proyecto de arte que abogaba por la inclusión social a través de un enfoque visual contemporáneo. ¿No es eso lo que siempre quisiste hacer?, le preguntó Carlitos, con una mirada llena de convicción. Crear algo que realmente resuene contigo, que hable de tu verdad. Sus palabras resonaron en Diego, desafiándolo a liberar las cuerdas que lo mantenían atado al legado de su padre. Las dudas y el miedo batallaban dentro de él, pero comprendió que esta era su oportunidad para explorar su autenticidad. Al regresar a casa, las ideas comenzaron a fluir con fuerza. Sentía la necesidad de un espacio en el que pudiera fusionar su creatividad con un mensaje significativo, algo que hablara de su experiencia personal. Sin embargo, cada paso hacia esa creación estaba teñido de incertidumbre. Diego experimentó crisis de autoaceptación, cuestionando su derecho a ser feliz en un camino tan diferente al de su padre. En noches interminables, su mente se llenaba de preguntas. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si decepcionaba a su familia definitivamente? La idea de fracasar se convirtió en un monstruo que lo acechaba en sus momentos de mayor vulnerabilidad. A pesar de ello, Diego decidió que tenía que arriesgarse. Se propuso compartir su nuevo proyecto en una reunión de profesionales del diseño. Era un espacio de presentación, pero también de vulnerabilidad, donde artistas exponían su trabajo y recibían retroalimentación. El día de la presentación llegó, y el nerviosismo lo invadió una vez más. Las palabras que había practicado parecían esfumarse en su mente, pero al ver a la audiencia, sintió una conexión desconocida. Hasta ahora, he tratado de ser lo que otros esperan de mí, comenzó, sus palabras fluyendo con cada vez más seguridad. Pero hoy, quiero hablarles de lo que realmente significa la autenticidad para mí. Allí, en ese momento de exposición, Diego se sintió liberado. Las palabras se entrelazaban, construyendo una narrativa que reflejaba no solo su deseo de ser entendido, sino también su anhelo de contribuir desde su propia perspectiva. Al finalizar, recibió una sorprendente ovación. La combinación de la aceptación de su autenticidad y la posibilidad de construir algo significativo se apoderó de él. Sin embargo, mientras abandonaba el escenario, la conciencia de que su padre aún podría no entenderlo lo aplastó de nuevo. ¿Importaba el juramento de autenticidad si su familia no lo aceptaba? Esa pregunta lo acompañaría mientras navegaba por el nuevo camino que estaba comenzando a trazarse. ¿Podría su búsqueda de significado atraer no solo reconocimiento profesional, sino también la comprensión que tanto deseaba en casa? Con cada paso que daba hacia adelante, no podía evitar preguntarse si esa era la prueba más grande de todas, reconciliar su propia verdad con el legado que parecía inquebrantable. Y así, con cada intento de construir su futuro, la duda latente persistía. Mientras se preparaba para la próxima reunión con su padre, la inquietud lo invadía una vez más. ¿Tendría el valor de reconocer la transformación que estaba viviendo? ¿O se perdería en el camino nuevamente? Diego miró su reflejo en el espejo, notando las sombras que se dibujaban bajo sus ojos. Había pasado la noche en vela, sintiendo como cada pensamiento sobre la reunión con su padre lo carcomía por dentro. La imagen de su padre, severa y exigente, se proyectaba en su mente como una nube oscura que parecía amenazar cualquier destello de confianza que había comenzado a construir. Con pasos decididos, salió de casa. Mientras caminaba hacia la oficina, el aire fresco de la mañana lo llenó de energía. Sin embargo, cada paso que daba se sentía como una lucha contra su propia indecisión. Nadie había preparado a Diego para este tipo de confrontación. Se preguntaba si su padre podría ver que ya no era el mismo de antes, aquel hijo temeroso que solo buscaba su aprobación. La jornada laboral transcurrió en un vaivén de emociones. El trabajo en equipo fluyó sin problemas, pero Diego no podía evitar que sus pensamientos desviaran su atención. Era un diseño tras otro, pero su mente se aferraba a la idea de que su padre podría no aceptar su nueva realidad. Se aferró a la hoja en blanco frente a él, sintiendo que su vida profesional estaba a la par de su lucha familiar. Fue durante la pausa del almuerzo cuando Carlitos lo llamó. La voz de su amigo fue como un bálsamo en medio de su tormenta interna. Diego, ¿qué tal si hacemos una exposición juntos? La propuesta resonó en su mente como un faro de luz.
La idea de colaborar con Carlitos despertó una chispa de entusiasmo que había creído perdida. Ser protagonista en un proyecto real le daría la oportunidad de seguir gritando al mundo su verdad, de articular su visión sin las cadenas de su pasado. Aceptémoslo. Esto podría ser el puente que te ayude a enfrentarte a tu padre, se dijo a sí mismo. La colaboración no solo era una propuesta profesional, sino un desafío personal. De repente, la presión de la reunión con su padre no era la única cosa que ocupaba su mente. Se sentía emocionado y temeroso a partes iguales. Las siguientes semanas fueron frenéticas y creativas. La mezcla de sus visiones comenzó a tomar forma, Diego se sentía más libre, más humano. En las reuniones nocturnas, reían y discutían ideas, compartiendo visiones y sueños que antes había guardado celosamente. Esa conexión artística entre ellos le permitió explorar facetas de sí mismo que había dejado de lado, despertando en él el deseo de mostrarse tal como era, sin máscaras ni muros. Pero había un lado oscuro en esta revelación. Mientras desarrollaba su proyecto con Carlitos, también se daba cuenta de que el encuentro con su padre se aproximaba, como un lobo acechando en la sombra. Si el arte que estaban creando era un reflejo de su vida real, entonces cada pincelada era una confrontación con su historia familiar y con el legado que le había sido impuesto. Se preguntaba si el éxito del proyecto podría, de alguna manera, extender un ramal de la reconciliación a la relación quebrantada con su padre. Justo en la víspera de la presentación con su padre, Diego tuvo otra crisis de pánico. Se sentó solo en su habitación, cuestionando su valor. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si decepciono a todos de nuevo?, se preguntó, sintiendo su antiguo monstruo del fracaso resurgir con fuerza. Finalmente, decidió que no podía dejar que el miedo lo definiera. Al despertar, sintió una resolución en su corazón. Con cada palabra escrita y cada trazo de color elegido en su proyecto, había tomado una decisión. Esa noche, el arte que crearía no solo sería un reflejo de su pasión, sino un escudo contra las dudas que lo acompañaban. Al llegar a la reunión con su padre, la incertidumbre lo llevó al borde de la indecorosa revelación. Se sintió como un niño frente a una figura imponente, pero a medida que su padre comenzaba a hablar, la verdad que había estado construyendo dentro de sí emergió con fuerza. Diego comprendería que, al confrontar sus miedos, prepararía el camino hacia la aceptación que tanto anhelaba. Sería entonces en ese preciso instante cuando se daría cuenta, la búsqueda de su propia voz no solo determinaría su destino profesional, sino que podría, tal vez, allanar un camino hacia la reconciliación con el hombre que había ejercido tanto poder sobre su vida. ¿Podría enfrentarse a su padre y, al mismo tiempo, a sus propios demonios creativos? La pregunta lo acompañaría a medida que avanzaba en la preparación del proyecto. La mañana de la presentación llegó, invadiendo a Diego con un torrente de emociones. El sol se filtraba a través de la ventana, iluminando de forma casi cómica su escena de caos organizado. Sobre la mesa, esparcidos entre papeles y tazas de café vacías, estaban los planos finales de su proyecto junto a Carlitos, un trabajo que había impuesto una nueva narrativa en su vida. Sin embargo, la visita de su padre se cernía sobre él como una sombra aplastante, desdibujando la satisfacción por lo que habían creado. Se miró en el espejo de nuevo, buscando una luz de esperanza en su reflejo. Se dio cuenta de que el proceso creativo había sido más que un ejercicio artístico, había sido un viaje de autodescubrimiento. Su progreso había desmantelado partes de la muralla que había construido en torno a su vida. Sin embargo, la incertidumbre sobre la reacción de su padre lo mantenía en un estado de alerta. Cada vez que se imaginaba la conversación, el nudo en su estómago se hacía más tangible, como si estuviera arrastrando una losa. El camino hacia el estudio de arte era un recorrido que significaba más que solo distancia física, era un simbolismo de su lucha. Con cada paso, la determinación crecía al mismo tiempo que el miedo se apretaba a su pecho. Se conflictuaba entre el deseo de que su padre viera su evolución y el temor a que ese mismo orgullo se convirtiera en desdén. ¿Quién era él para tratar de invitarlo a ver el resultado de su trabajo? Al llegar, el espacio era testigo del esfuerzo y la dedicación que él y Carlitos habían volcado en el proyecto. Las paredes estaban adornadas con piezas que narraban sus personalidades, la vibrante combinación de colores revelando una historia que era única y personal. Pero ahí, en medio de la exhibición, la incertidumbre se intensificaba. Los minutos se arrastraban, cada uno como una eternidad. Diego se perdió en sus pensamientos.
formulando preguntas que nunca se irían de su mente. ¿Y si su padre no lo reconocía? ¿Y si su visión creativa no era suficiente? Esa sensación de desamparo lo envolvió, pero fue en ese instante de reflejo interno que se dio cuenta de algo vital. Siempre había estado buscando la validación externa, pero esta vez, podía presentarse ante el mundo como el artista que realmente era. La llegada de su padre marcó un cambio significativo en el aire. Diego sintió como una corriente eléctrica atravesaba la sala. A pesar del carácter distante de su progenitor, había una búsqueda de conexión en su mirada. Diego decidió que, sin importar el resultado, esa presentación era su oportunidad de afirmar su lugar en el mundo, una afirmación que ya no dependía del juicio de un hombre que había dictado su vida durante tanto tiempo. Las primeras palabras de su padre fueron cortantes, pero Diego se mantuvo firme. En vez de dejarse arrastrar por la negativa, comenzó a hablar de su trabajo con pasión, dejando que su voz resonara con la autenticidad que había cultivado a lo largo de los meses. Con cada frase, sentía que su confianza iba creciendo, recordándole que no era solo el hijo del hombre que había dejado una sombra en su pasado, sino un creador en su propio derecho. La tensión era palpitable según su padre cubría la exposición con su mirada crítica. Sin embargo, Diego no dejó que eso lo abatiera. En su mente, las palabras, reconocimiento y aprecio, comenzaron a transformarse en aceptación y autenticidad. ¿Cuánto más podía demostrar su esencia? Ahora era su momento de brillar, no para su padre, sino para sí mismo. Mientras la presentación llegaba a su clímax, un detalle inesperado sobresalió en la conversación. La revelación de un simple boceto, un diseño que había simbolizado su viaje interno, hizo que su padre frunciera el ceño. Diego lo captó en un instante. El desinterés se había cambiado por una chispa de sorpresa. Quizás había una oportunidad para finalmente ser visto, no solo como un proyecto fallido, sino como un individuo que había luchado por su verdad, pero justo cuando la conversación comenzaba a girar hacia nuevos caminos de entendimiento, una pregunta furtiva cruzó la mente de Diego: ¿qué pasaría si esta conversación se adentrara en el terreno del perdón? Esa posibilidad de explorar su relación con su padre como parte de su propia sanación estaba latente en la corriente del aire entre ellos. La pregunta que resonaba en su mente era crucial. ¿Podría esa súbita chispa de conexión abrir un nuevo capítulo en su relación, uno donde se encontraran no solo como padre e hijo, sino como iguales en la búsqueda de significado? El siguiente paso en esta travesía iba a ser más revelador de lo que jamás había imaginado. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Diego observó a su padre, quien parecía haber dejado de lado su habitual fría actitud. Aunque la tensión aún vibraba en el aire, cada segundo que pasaba se sentía como una oportunidad para abrir un nuevo capítulo en su vida. Volvió a concentrarse en su trabajo, sus piezas. Eran un reflejo de sus luchas, su crecimiento y su deseo de ser visible en un mundo que lo había ignorado. «Oh, ¿esto lo hiciste tú?», preguntó su padre, sus ojos recorriendo una obra que consistía en trazos sobre un fondo vibrante. La pregunta resonó en la mente de Diego, provocando una mezcla de sorpresa y orgullo. Sin embargo, su mente rápidamente se llenó de dudas, alimentando el miedo a no ser suficiente. ¿Realmente le importa? ¿Realmente entiende lo que esto significa para mí? Su voz se mantuvo firme, equilibrando entre el entusiasmo y la defensiva. Sí, lo hice. Es un reflejo de mi viaje. Cada trazo tiene un significado personal, respondió, tratando de infundir en sus palabras la pasión que había puesto en su trabajo. La respuesta de su padre fue una ligera inclinación de cabeza, un gesto que lo animó a seguir adelante. Diego siguió hablando, compartiendo las historias detrás de cada pieza con una intensidad renovada. Era como si una fogata dentro de él se avivara con cada palabra. La vida que había llenado esos lienzos no era solo suya, sino una invitación a su padre para visualizar todo lo que había enfrentado. No solo el arte, sino un testimonio de su resistencia. Sin embargo, pese a la energía que proyectaba, el miedo al rechazo seguía acechando en las sombras de su mente. Mientras su voz llenaba la sala, Diego sintió la tensión entre ellos comenzar a transformarse. La mirada de su padre ya no era simplemente crítica, había destellos de curiosidad, algo que le proporcionaba un rayo de esperanza. Aquel pequeño cambio lo empujaba a profundizar en su propia sinceridad. Es como si todo el dolor, toda la lucha valieran la pena una vez que los convierto en algo hermoso, pensó,
sintiendo que por primera vez estaba en el camino correcto. Pero el camino estaba lejos de ser recto. Una pregunta profunda surgía en su mente. ¿Había realmente enfrentado su relación con su padre? Al mirar atrás, Diego se dio cuenta de que durante tanto tiempo había esperado la aprobación de su padre, pero este momento era distinto. Ahora, hablaba por sí mismo. Tal vez no tengo que buscar su validación todo el tiempo, reflexionó. En ese momento, fue capaz de dejar de lado el miedo y abrazar su verdad. Cada palabra se sentía como un acto de liberación, un paso hacia la aceptación de su propia identidad. El deseo de ser comprendido estaba surgiendo desde dentro, no como un niño que busca atención, sino como un hombre que reclamaba su lugar en el mundo. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, un nuevo obstáculo apareció, la revelación de que su padre había tenido que enfrentar la decepción repetida en su vida personal. Antes de que Diego pudiera metabolizar toda esa información, una mirada de tristeza cruzó el rostro de su padre, una vulnerabilidad por la que nunca había mostrado interés. Yo también he fallado, susurró, permitiendo que el peso de sus palabras calara en el corazón de Diego. Esa confesión dejaba claro que ambos estaban marcados por cicatrices invisibles, tan distantes como la brecha que había existido entre ellos a lo largo de los años. La conexión que comenzó a formarse, aunque frágil, parecía sólida al mismo tiempo. ¿Estamos listos para ser vulnerables?, se preguntó Diego mientras la conversación tomaba un giro inesperado. Mientras su padre desplazaba su mirada hacia otra obra, un nuevo interrogante se apoderó de Diego. ¿Puede nuestro diálogo recorrer el terreno del perdón, de la reconciliación genuina? Solo el tiempo lo diría, pero lo que se cernía sobre ambos era la promesa de un cambio profundo. En medio de aquella efímera posibilidad, una inquietud emergía con fuerza. El funcionamiento del mundo emocional de su padre seguía en la penumbra, y enfrentarse a su pasado podría ser clave para el futuro de ambos. Una oportunidad para reclamar ese pasado como parte de su narrativa emergente, una narrativa que podía involucrar no solo crecimiento personal, sino también la transformación de su relación. Diego supo que cada paso que tomaran en esa conversación podría ser el comienzo de algo más grande, pero también profundizaba la pregunta: ¿estaría preparado para desenterrar viejas heridas en su búsqueda de conexión? Esa incertidumbre, con sus aristas afiladas, lo acompañaría mientras avanzaban. La atmósfera en el taller se había templado, pero el aire seguía cargado de preguntas no resueltas. Diego tomó un momento para observar las pinturas que lo rodeaban, cada una testigo de su historia personal. Había algo liberador en ver su arte como un mapa de su evolución. Sin embargo, también se daba cuenta de que había un continente ignoto que aún no había explorado, la historia de su padre, cuyas experiencias se entrelazaban con las suyas. Quizás la única forma de seguir adelante sea abordando nuestro pasado. No solo el mío, sino el tuyo, se dijo a sí mismo. Había en sus pensamientos una mezcla de desafío y vulnerabilidad que lo empujaba a salir de su zona de confort. Era hora de confrontar la realidad que había evadido durante tanto tiempo, su relación con su padre. No podía permitirse el lujo del miedo ahora. Había dado un primer paso transformador. Papá, ¿estás dispuesto a hablar? Quiero escuchar sobre tus fracasos. Sé que hay mucho que no sé de ti, comenzó Diego, con el corazón latiéndole en el pecho. Una mezcla de incertidumbre y esperanza vibraba en su interior. Lo que estaba en juego era más que un simple diálogo. Era el puente hacia una reconciliación. Su padre, al principio, permaneció en silencio, como si las palabras pesaran demasiado. Diego observó su rostro y se dio cuenta de que la tristeza en la mirada de su padre había trazado un camino hacia la fortaleza. Comenzó a relatar episodios de su juventud, historias de sueños perdidos y desafíos que nunca habían sido superados. El relato era crudo, pero cada frase revelaba una faceta del hombre que Diego había querido entender durante años. Crecí con la idea de que siempre debía ser el mejor. Cada decepción se sentía como un fracaso personal. Nunca me dieron las herramientas para manejar mi vulnerabilidad, dijo su padre, mientras las sombras de su propia historia emergían del silencio. Su voz resonaba con un eco de resignación y nostalgia. Mientras su padre hablaba, Diego sintió que en la exposición de esas debilidades se escondía una fuerza extraordinaria. ¿Qué tan lejos estaba yo de saber esto? Cuestionarse era parte de su proceso de evolución, pero enfrentarlo, eso era un paso sin retorno. En ese instante, sintió que un lazo se formaba entre ellos,
un hilo apenas visible pero resistente. Quizás llevamos el peso de nuestras historias de diferentes maneras. Mis pinturas son por estos momentos no vividos y por el dolor que nunca expresé, Diego reflexionó en voz alta, percibiendo la profunda correlación entre sus vidas. Las palabras fluían ahora con un mayor sentido de conexión, la conversación progresó, y cada frase se convertía en una liberación. Diego entendía que el verdadero crecimiento personal no radicaba solo en el éxito artístico, sino en la capacidad de afrontar las verdades que había evitado durante mucho tiempo. La historia compartida con su padre no era simplemente un relato de dolor, sino una posibilidad de sanación. Sin embargo, en medio de esa revelación, surgía una nueva inquietud, la necesidad de abordar el impacto que esas experiencias habían tenido en su relación. Pese a las grietas que se estaban cerrando, un profundo desafío aún se cernía sobre ellos. ¿Era posible reconstruir los lazos que habían estado rotos durante tanto tiempo? El silencio después de cada revelación parecía pesado, y Diego sintió que era su turno de avanzar. Padre, lo que me has contado hoy no puede quedar solo en palabras. Necesito saber cómo podemos seguir adelante. ¿Qué podemos hacer para transformar esta historia, no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras? La pregunta quedó suspendida en el aire, expandiéndose entre ellos como un eco. Diego sabía que no había respuestas simples, pero cada día, cada conversación era un paso hacia la verdad. En su interior, crecía una certeza, la transformación exige valentía. Ambos se enfrentaban a la realidad de que el viaje hacia la reconciliación sería largo y complicado. Con cada palabra compartida, estaban bordeando un precipicio, y la fragilidad de ese momento era un recordatorio del trabajo que quedaba por hacer. La reflexión pesaba en Diego mientras se sentía a la vez fortalecido y temeroso. ¿Estaría limitado a los ciclos de dolor y decepción, o podría realmente redefinir su historia? Un horizonte nuevo se asomaba ante él, pero la decisión de asumir la carga de esa transformación recaía en sus manos. La pregunta se instaló en su mente, resonando con la urgencia de quien se encuentra ante un cruce de caminos. ¿Realmente estaba listo para desterrar el legado de tristeza y forjar uno nuevo, sin la sombra del pasado? Esa era la inquietante promesa que lo aguardaba. Diego se despertó esa mañana con una energía renovada y una determinación más fuerte que nunca. Se había dedicado a trascender las barreras que antes lo limitaban, y hoy era el día en que confrontaría los ecos del pasado con la certeza de que su futuro estaba en sus manos. Había escrito y reescrito un plan claro, un proyecto artístico que fusionara la esencia de su historia con la poderosa voz de su autenticidad. Al llegar a la casa de su padre, el aire se sentía denso, cargado de expectativa. El camino que había recorrido no solo había sido físico, había tenido que desmantelar la inseguridad y desconfianza que lo habían consumido. Diego pensaba en las conversaciones previas y el peso de las palabras no dichas, que a menudo mantenían su relación atrapada en un ciclo dañino. Esta vez, él tenía la intención de romper esa cadena. Al entrar, Manuel lo miró, y la seriedad de su expresión era un recordatorio constante de la tradición familiar. Pero Diego sintió el fuego interno que había formado con el tiempo. No era el mismo hijo que una vez buscaba la validación en cada mirada, sino un hombre que había encontrado su voz. Comenzó a hablar de su proyecto, de cómo el arte podría ser no solo una salida, sino una herramienta poderosa para el cambio. Papá, quiero que entiendas que cada pincelada en mi obra nace de la lucha, de las alegrías y también de las debilidades que ambos hemos compartido, expresó Diego con claridad. Su padre lo escuchaba atentamente, entrecerrando los ojos, como si tratara de desentrañar el verdadero significado detrás de sus palabras. Cuando Diego presentó su propuesta de exhibir su arte en un evento que promoviera la aceptación de las vulnerabilidades, vio como un destello de comprensión cruzaba el rostro de Manuel. Por primera vez, Diego sintió que las imágenes que había estado proyectando eran un reflejo de lo que había querido decir durante todos esos años. Creo que la vulnerabilidad puede ser nuestra fortaleza, papá, continuó, y en sus ojos brillaba una luz de sinceridad que no había estado presente antes. No quiero que nuestro legado se base en lo que no hemos podido ser, deseo que transforme nuestra historia. La tensión en el ambiente se fue disipando conforme Manuel empezaba a abrirse. Diego lo vio luchando con sus propias emociones, el hombre que había sido una figura de autoridad empezando a mostrar su humanidad. Comenzaron a hablar de sus temores, de las expectativas que no habían podido cumplir y de cómo, a pesar de las diferencias,
Había un claro deseo de encontrar un camino juntos. Al final de esa conversación, había un aire de reconciliación palpable. Manuel, aún con su esencia de autoridad, asintió y dijo, quizás hemos estado demasiado ocupados tratando de ser lo que otros esperan que seamos, sin darnos cuenta de que nosotros mismos podríamos construir algo más auténtico. Diego sintió que algo se había resquebrajado, como un muro caído que durante tanto tiempo había mantenido a su padre y a él en lados opuestos. Aquella conversación se traducía no solo en un nuevo entendimiento sino en una visión compartida. Se comprometieron a trabajar juntos en el proyecto, fusionando el arte de Diego con la influencia y el capital de Manuel en un evento que buscara no solo mostrar el talento, sino abrir el diálogo sobre el valor de las experiencias vividas. A medida que las semanas pasaban, Diego observaba cómo su vida había cambiado y cómo, por primera vez, los lazos familiares comenzaban a reforzarse. La inauguración de su exposición se acercaba, y la sinergia entre padre e hijo se sentía revitalizante. Gracias al trabajo en conjunto, no solo estaban contribuyendo a la narrativa de su familia, sino también encontrando un nuevo propósito en el camino. En la noche de la inauguración, Diego miró a su alrededor, observando cómo la gente admiraba su arte. El orgullo y la emoción lo embargaban. Al ver a su padre entre el público, escuchando las historias que cada obra contaba, supo que había logrado algo profundo. No solo había renovado su carrera artística, sino que había sanado una relación desgastada. Al final de la noche, Manuel se le acercó, con una mirada de genuina admiración. Has logrado algo increíble, hijo. Este trabajo tiene un poder que no imaginé que llegaría a ver de ti, susurró Manuel, y Diego sintió su corazón latir con fuerza. Era un reconocimiento que había anhelado toda su vida. Con el evento detrás de él, Diego sabía que había conquistado más que una victoria personal. Había abrazado su propia identidad y había transformado su relación con su padre. La percepción de la vulnerabilidad como fortaleza había cimentado no solo su éxito profesional, sino un nuevo legado familiar, uno que no se basara en la perfección, sino en la autenticidad y el amor incondicional. Mientras el sol se escondía, Diego sonrió al aventurarse hacia un futuro lleno de posibilidades. Con su historia en el retablo, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora, eso alimenta el algoritmo y es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final, sus opiniones son importantes. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.